Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. El día de hoy voy a dar un nuevo tema, pero sin dejar el otro, solo porque estamos hoy de vacaciones. Y es probable que lo extienda solo hasta la siguiente semana. El tema de la iglesia sigue, no lo voy a dejar. Pero el tema que vamos a comenzar el día de hoy es importante para nosotros, aunque no tengamos el problema que hoy voy a tratar. Pero es importante que conozcamos de él para que podamos ayudar a los que están en una situación semejante. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Todos juntos otra vez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos, hermanos. Amoroso Padre, dedicamos nuestro tiempo, nuestro día y también nuestras fuerzas a ti. Pedimos que esta mañana, Señor, en que tendremos la oportunidad de recordar la muerte de tu Hijo y asimismo de anunciar, Señor, su pronto regreso, confirmando su resurrección, te pedimos que nos ayudes a estar contentos, que estemos dispuestos a toda buena obra y que seamos receptores de este mensaje. En tus manos nos ponemos, esperando complacerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es Superando los vicios. Superando los vicios. El tema de los vicios, hermanos, es un tema que casi no hemos tratado en este púlpito, pero es un tema importante y es una de las cosas que más sucede en nuestra actualidad y en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar este tema esperando no censurar solamente a las personas que los practican, sino ayudar a aquellos que los tienen. Esos son los dos propósitos que hay y que vamos a manifestar. Cuando pensé en hablar acerca de este tema, hubo dos pasajes que vinieron a mi mente de inmediato. Si a usted se le pidiera pensar y hablar acerca de los vicios, ¿cuál sería el primer pasaje que vendría a su mente? Tito capítulo 2, versículo 3 fue el primer pasaje que vino a mi mente y Efesios 5, 18 fue el segundo. El primer pasaje lo escogí porque contiene la palabra esclava y por eso me llamó la atención el texto y por eso usé, hermanos, el pasaje para meditar en él. En Tito capítulo 2, versículo 3 leemos: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, y luego dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Este pasaje nos enseña que el vino puede esclavizar tanto a hombres como a mujeres, y que ni los hombres ni las mujeres están exentos de los efectos y daños que producen los vicios. Por eso, hermanos, escogí estos dos pasajes, pero el hecho de que aparezca la palabra esclavo no es el único motivo por el cual escogí Tito capítulo 2, versículo 3. El pasaje tiene otras enseñanzas, pero esta palabra es la más fuerte y la más trascendente. Las personas que tienen vicios se vuelven esclavos de los vicios. Si nos podemos enumerar la clase de vicios que existen hoy, diríamos que existen los vicios que dañan el cuerpo, como son las drogas en todas sus manifestaciones, como es la cocaína, la heroína, la marihuana y cualquiera de las cosas que hoy las personas meten a su cuerpo para intoxicarse o para drogarse. Pero también contaríamos de inmediato, hermanos, entre todas esas drogas, el cigarro, porque es una droga y mucho más dañina que otras drogas. Meteríamos también el alcohol, que aunque ahora es tolerable, aceptable y es permitido, sigue siendo un vicio y sigue siendo una droga. El alcohol produce violencia, hace que los seres humanos se vuelvan violentos.
produce muertes en nuestra actualidad. Si usted se pone a analizar las estadísticas, va a saber que muchos de los, tanto porque chocan o de los que son atropellados, son a causa de una persona que estaba borracha. El famoso hombre que fue encarcelado, la canaca, que es muy famoso en YouTube, se hizo famoso por borracho. ¿Y cómo terminó él, hermanos? Muerto y atropellado por una borracha. O sea, es muy increíble. El día que lo mataron no andaba borracho, pero la persona que lo mató andaba borracha, según nos dicen en las noticias. Pero este hombre se hizo muy famoso por andar borracho. Si nosotros analizamos la clase de vicios que hay en nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que son muchos, hermanos, y todos los días se viven. ¿Qué es lo que se trató de hacer esta semana llamada Santa? Que no es santa, no es santa. Las semanas no son santas, hermanos. Nosotros somos los santos, los días son iguales delante de Dios. Y si no, lea Romanos capítulo 14, uno juzga el día de un modo, otro de otro, y para Dios los días son igual, nosotros somos los que los juzgamos. Pero esta semana llamada Santa y la semana llamada de Pascua que viene, las personas en México hicieron la ley seca, o sea, no puedes beber alcohol. ¿Y qué hace la gente? Empieza a prevenirse desde antes, o sea, empieza a comprar para tener lo necesario. Lo primero que me llamó la atención acerca de Tito capítulo 2 es que utiliza la palabra esclavo. Léalo conmigo y meditemos un poco acerca de él. Dice Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hay tres cosas en este pasaje, aparte de las que ya he mencionado. Tres cosas. En primer lugar, se le está haciendo una prohibición a las mujeres, ¿sí o no, hermanos? Las mujeres tenían que ser maestras del bien, y eso, hermanos, incluía que no fueran chismosas y que no fueran esclavas del vino. Ahora, lo más interesante del texto es que uno puede ser esclavo de un vicio tanto como lo es de una persona. Vayan al libro de los Hechos, hermanos. Busquen el capítulo 7 y lean el versículo 6, donde Esteban está haciendo un recordatorio de lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Hechos capítulo 7, versículo 6. Hechos capítulo 7, versículo 6. Aquí Esteban está haciendo un recordatorio de todo lo que el pueblo de Israel vivió y vivió en Egipto, y también durante el tiempo que Dios estuvo con ellos. Y en Hechos capítulo 7, versículo 6 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a, ¿qué, hermanos? A servidumbre. Y luego dice, y los maltratarían ¿por cuánto? Por 400 años. Todos nosotros, hermanos, hemos leído, o la mayoría, la historia del pueblo de Israel en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, fue esclavizado, reducido a servidumbre. La palabra servidumbre que aparece en ese texto es la misma que aparece en Tito capítulo 2, versículo 3. O sea, no hay diferencia. Acá habla de esclavos, hermanos, siendo maltratados, sometidos a trabajos forzosos, clamando por la ayuda de Dios y la desesperación porque sufrían, porque abusaban de ellos, porque no tenían la libertad que ellos querían gozar, ni tampoco, hermanos, la paz y la tranquilidad que tiene una persona libre. Eran esclavos reducidos, hermanos, a esclavitud. Y cuando se nos habla de los vicios, se nos dice que las mujeres no deben ser esclavas ¿de qué, hermanos? Del vino. O sea, que del mismo modo que una persona es esclavizada y vencida por alguien que lo hace su esclavo, de este mismo modo, una persona que le gustan los vicios se vuelve esclava de los vicios. Detente un poco, porque esto es tremendo. No estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, existen otros tipos de vicios. Existe el vicio de la pornografía. ¿Saben ustedes cuántos no pueden dejar de ver pornografía? Es un grande vicio. Pero estamos hablando de los vicios que dañan el cuerpo. Esos los tratamos otro día. Aunque también quiero hablar de personas que tienen otro tipo de vicios. Vicios hacia un carro, vicio hacia una bicicleta, vicio hacia una motocicleta. Todo ese tipo de vicios que hacen a un lado a Dios son dañinos y afectan cualquier clase. Tener el vicio del fútbol se llega a convertir en un pecado porque la gente no va a la iglesia, porque la gente no se preocupa por sus seres queridos. El domingo se va a jugar fútbol y no le importa a su esposa, a sus hijos, ni nadie más.
Se convierten en vicios. Los seres humanos somos propensos a tener vicios, hermanos. Y los vicios, aunque no dañan el cuerpo, dañan nuestras relaciones, dañan nuestra relación con Dios y otro tipo de cosas. Sería bueno hacer una tercera parte donde hablemos de los vicios que no dañan el cuerpo, pero cómo dañan nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de relacionarnos, porque todos los vicios hay personas con las que tú te juntas. Y eso vamos a tratar el día de hoy también. Pero pensemos nada más en el vicio del vino. El vicio del vino y el vicio de la droga. ¿Qué hace con la persona? La vuelve esclava. Esclava, la persona no tiene dominio propio. Esa es la diferencia entre nosotros y los que no tienen vicio. ¿Cuántos de ustedes llegaron a beber alguna vez, hermanos? ¿Cuántos de ustedes llegaron a emborracharse? Ahora me preocupan los jóvenes, porque los jóvenes son propensos a beber, y esto pasa muy seguido. Cuando yo tenía la edad de 13 años, mis amigos me invitaban cerveza. Yo trabajaba en una tienda entre 12 y 13 años, y en esa tienda yo era el encargado. Dividieron la tienda entre bebidas y lo demás de una tienda, y yo me encargaba de todas las bebidas. Yo vendía las cervezas, los refrescos y todo lo que era bebidas. Allí, como yo trabajaba, yo tenía oportunidad de tomar gratis lo que yo quisiera. Y yo recuerdo que inducido, a mí no me gusta la cerveza, me da asco. Tengo ganas de vomitar. La gente que bebe cerveza huele feo. Y discúlpenme si le molesta, pero es la verdad. La levadura no huele bonito. Y cuando orinan, huelen peor. No es agradable. Los vicios no son agradables. El vino también te afecta, porque también te da malos olores cuando orinas, pero te afecta de otras maneras muy distintas. Y ahorita vamos a pensar en algunas de ellas cuando explique la palabra embriagarse. Pero pensemos nada más en eso. Yo fui inducido. Yo quería quedar bien con mis amigos y tómate una cerveza. Y me tomé una cerveza. Comprábamos un six de cerveza y bebíamos alguna cerveza. Un día me hicieron una cochinada para probar una cerveza. Fíjense bien, había salido una nueva cerveza, no recuerdo si era Light o algo así. Y les cuento de mi vida pasada para que aprendan de ello, no porque esté presumiendo, me da vergüenza y no me agradan esas cosas. Yo era un muchacho manipulable que podía ser manejado, y un día me dijeron, ¿ya probaste la nueva? No, no la he probado. Pruébala, no quiero, pruébala, ándale que está bien buena. Y la probé, y ¿saben qué me dieron a beber, hermanos? Los residuos de los refrescos los echaron en un bote de cerveza. La gente en el mundo se lleva feo. Se lleva feo. Si tú te llevas, se van a llevar contigo. Y si no te llevas, también se llevan. Y lo probé y lo escupí, pero es algo horrible. ¿Cuántos de ustedes llegaron a emborracharse alguna vez, hermanos? Levanten la mano. ¿Es bonito emborracharse? ¿Se siente bien o no? La carne se siente bien, pero después de la borrachera, ¿cómo se siente uno? Ahora, da pena eso, hermanos, porque uno da muchas vergüenzas. Ya ni quiero hablar de mi vida pasada, mejor hablemos de la vida. Es feo, hermanos, es feo, no es agradable. Ustedes, muchachos, no tienen por qué dejarse manipular por alguien que les quiere ofrecer, no les está ofreciendo nada bueno. El vicio, aparte de que empobrece, les va a dañar su cuerpo y no los va a hacer mejores personas. Si una muchachita se fija en ti por borracho, es una muchachita tonta e ignorante. Pero una muchacha de buena familia y una muchacha decente no se va a fijar en un borracho. Va a decir, no quiero una persona que le ande apestando la boca a cerveza, ni lo quiero borracho y que todavía me pide un beso. Y luego, fumando, peor, tantito, los dedos de las manos se enferman, se huelen feo, se cambian de color y la boca huele mal. Pero lo que daña tu cuerpo, nada más mete un video de YouTube y ponle los pulmones de una persona que fuma y no te van a quedar ganas de volver a verlo, porque es peor que ir a una carnicería cuando están abriendo a un animal o cuando ves la piel. ¿Alguno de ustedes ha visto algo así en YouTube? Es feo, negro, feo, daña, hermanos. Ahora, no nos vamos a ir al extremismo, porque también el azúcar hace daño. Y luego van a empezar a decir, pues tampoco tome refresco. No. Tranquilos, hermanos, piensen bien. Estos vicios son inmorales, es la diferencia. Los vicios no solamente son dañinos, son inmorales, y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Son sinónimos de inmoralidad, esa es la diferencia. Una persona tomando una coca en la calle no van a decir, sí, es inmoral. No es lo mismo. Y la gente que argumenta de ese modo es una gente que no razona bien. Todas las cosas te pueden dañar cuando se beben en exceso. Todo tipo de cosas, pero estos vicios son inmoralidad y eso es lo que nos importa de parte de Dios.
Ahora, noten ustedes en primer lugar que, aparte de ello, trae enfermedades y el vino, hermanos, influye en el tipo de persona. ¿Eres hombre o eres mujer? Va a influir de diferente manera. ¿Por qué? Por el peso. Porque las mujeres, hermanos, según leí, tienen menos agua que los hombres, dependiendo del peso, y el vino les hace más reacción que a los hombres. La edad. Los jóvenes aguantan más que las ancianos. ¿Por qué? Por la edad, pero se les daña el cerebro a la hora de beber alcohol, a diferencia de los adultos que ya está completamente o más desarrollado. También influyen factores importantes como si has comido o no has comido a la hora de beber alcohol. Si has comido, tarda más en hacer efecto. ¿Por qué? Porque se cierra para hacer digestión y no permite que te emborraches tan fácilmente. Si está vacío el alcohol y le echan la bebida, la persona se emborracha más rápido. También influye el hecho de cómo lo bebes. Si te lo bebes, ayer fui a cenar, hermanos, aquí a Revolución. Hay unos taquitos ahí muy sabrosos con un chile. A mí me encanta el chile. Como tienen de muchos chiles, yo voy ahí porque como. Pero es un puesto en la calle, no es un local o algo así, es un puesto en la calle. Y ese hombre a veces les da a beber a las personas algo que venden, no sé qué es. No sé cuántos se acuerdan de la anécdota que me dieron a beber un chile con agua adentro. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que la conté? ¿No se acuerdan nadie? Bueno, porque luego dicen, esa ya la contó. El chiste es que fui allí ayer y está una señora sentada y luego le dice, se lo bebe, pero se lo bebe rápido. Y le ponen un vasito de alcohol así, con un limón o algo en la mano, y se lo bebe rápido. ¿Qué va a causar que se lo beba de golpe? Se va a emborrachar más rápido. Y cuando pasan algún retén y les hacen el alcoholímetro, ¿qué es lo que pasa? La persona no lo pasa, porque está ya con un vaso que se echó, No crean que puede uno aventarse 5 o 6 cervezas y va uno a pasar el alcoholímetro. No lo pasan, hermanos. Ya no lo pasan, el grado que tiene muy poco y te está indicando que con muy poco alcohol ya no eres capaz de manejar. Aunque el borracho dice, yo puedo manejar, no es posible que pueda hacer eso. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseña el texto? Se vuelven esclavos. Todo eso habla de la esclavitud, de que no tienen control de sí mismos. ¿Qué otra cosa nos enseña el texto? En segundo lugar, nos enseña que las borrachas o los borrachos son de mal testimonio. Dice el versículo 3, léalo con atención. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y luego dice, no, calumniadoras, no esclavas del vino. Y luego dice, maestras del qué? Del bien. Una borracha chismosa, ¿es una persona de buen testimonio? No. Y si nada más es chismosa, ¿sí lo es? Poco. ¿Notan ustedes, hermanos? El tener algún vicio es de mal testimonio. ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Te drogas? Todo eso es de mal testimonio. Una persona que practica estas cosas da mal testimonio, pero no solo da mal testimonio, sino que es contrario a la sana doctrina. Lea el versículo 1 del capítulo 2, que dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que las ancianas, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. ¿Es de acuerdo a la sana doctrina el andarse emborrachando? ¿Está bien que un predicador desde el púlpito le diga a la gente, no, aventarse una cerveza no tiene nada de malo, ¿es eso sana doctrina? No, no es sana doctrina. Y el predicador que hace eso es un irresponsable, que no sabe que a una persona que fue viciosa le dices que no es pecado tomarse una, se va a ir a emborrachar, porque no tiene dominio. Y si le dices a otro que no es pecado, va a dar mal testimonio, porque lo primero que va a ver la gente a la hora que se siente con un cristiano en una mesa y se sirva una cerveza, ¿qué es lo primero que va a decir? Míralo, y es cristiano. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O son misericordiosos los del mundo? No, no lo son. Es de mal testimonio el andar bebiendo. Ahora, ¿por qué es de mal testimonio? Porque los borrachos, hermanos, tienen un vocabulario distinto a los que tenemos nosotros. Cada vicio tiene su propio vocabulario. O díganme ustedes si saben cómo se llaman los diferentes tipos de vicios que hay. Cuando ustedes quieren pedir un gramo de cocaína, ¿cómo se pide? A ver, díganme el vocabulario. ¿Una micha? ¿Qué más? ¿Una grapa? ¿Qué más? ¿Un guato? ¿También le dicen guato o a la marihuana? Una raya, ¿qué más? Una media, ¿qué más? ¿De qué otro? Hay un montón. Los Tucanes de Tijuana en su canción tienen
desde el perico hasta la chiva, hasta el gallo, hay un montón de vocabulario para la droga. Nada más investigue para que vea de qué formas le llaman. Un montón, tienen su propio vocabulario, hasta cómo te sientes, cómo se siente, quién lo vende, cómo lo comparten, tienen su propio vocabulario. Y es lo mismo en los borrachos, unas caguas. ¿De qué otra manera se le llama a la cerveza? Unas chelas, ¿qué más? Unas frías. Alaska, a las caguamas. ¿Qué más? Tienen su propio vocabulario, ¿lo notan? Cada quien tiene, pero no solo su propio vocabulario, sus propias compañías. Ningún vicio se vive solo, hermanos. No es cierto, ningún vicio se vive solo. Si estás en la escuela y fumas, ¿hay otro qué? Fuma. Si fumas, ¿a quién le va a ir a pedir? El otro día estoy aquí en, no sé dónde, pero me limpian el vidrio y le digo, no traigo. Y no traía nada de suelto, no traigo. Y luego me dice, ¿qué? ¿No traes ni un cigarrito? No, le digo, yo no tengo vicios. O sea, que si no le das un peso, al menos regálale un cigarro. Y yo veo que hay gente que no solo le da un cigarro, le presta para que encienda el que ya trae en la oreja. Porque he visto que trae uno aquí, le pide otro y se lo pone acá. Si tuviera 10 orejas, 10 cigarros se pone. Tienen malas compañías, hermanos. La gente no practica sus vicios. Miren, cuando yo estaba chico, íbamos a la casa de un amigo que se llamaba Beto. Se llama Beto, no sé si todavía vive, hace mucho que no lo veo. Y él le agarraba el vino a su papá para que nos echáramos una o dos copitas. ¿Saben ustedes lo horrible que es echarse el vino sin nada? Si de por sí es malo echárselo con bebida, ahora imagínense sin haber comido ni nada, nada más para sentirse bien hombresotes en un vasito. Eso lo sirven en vasito y se lo echaban. Y ya, no, yo no quiero esa porquería, pues te quema directamente. El alcohol del tiempo de Cristo no tiene nada que ver con el de ahora. Los grados son escandalosos en comparación con los del primer siglo. La destilación no existía. Así es que cuando la gente le dice que Jesús bebía vino, le dice usted sí, pero era jugo de uva. Y el fermentado, el que estaba bien fermentado era de los bárbaros, eran los borrachos los que lo bebían, no la gente común. Ahora imagínense si aquel llegaba al 6% u 8% cuando mucho, y ahora tiene el 35%, imagínense, era un escándalo, escandalazo, porque la destilación no existía. La destilación es lo que hace que el alcohol sea más fuerte. No tiene nada que ver con el primer siglo del alcohol de ahora. Si aquel alcohol se censuraba, imagínense el de ahora, todavía peor, muchas veces peor. Tiene sus malas compañías, tiene malas personas que beben continuamente. Llega viernes y luego dicen, hoy es día de beber. ¿Por qué? Porque ya es viernes. Y si no beben, no están contentos. Pero aparte tienen sus límites o su falta de límites. Porque la gente, una vez que bebe, termina besando. Si son mujeres, terminan besando al peor desconocido que se les ocurra. Tengo tantas anécdotas que les podría contar que da vergüenza. Da vergüenza tener amistades de ese tipo, gente que es así. Dice en Efesios, porque aún vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gente que termina dormida en la calle, una persona que andaba borracha y le robaron la bicicleta. Hay muchos que le han pasado, bueno, iba a decir algo que no, pero está bien. Es tanto, hermanos, que da vergüenza tener un vicio. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy le dan gracias a Dios por no tener un vicio? Porque no tendrían, si de por sí no hay dinero, imagínense con vicios. ¿Qué otras cosas nos enseña este pasaje? Hay una tercera cosa que nos enseña. ¿Saben cuál es la otra tercera cosa? Léalo con atención. Fíjense bien. Hay una tercera cosa. Las ancianas. ¿Estas ancianas son cristianas o son paganas? A ver, otra vez. ¿Son cristianas o paganas? Son cristianas. Fíjense bien. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Puede ser, y hablo de posibilidad, no de permiso. ¿Puede ser un cristiano o una cristiana borrachos? Sí. Esa es la tercera cosa que el texto nos enseña, que los cristianos pueden ser propicios a vicios como cualquier otra persona. No que tengan permitido, dije, pueden ser de posibilidad, no de permiso. Si hablo de permiso, ¿se les permite a los cristianos ser viciosos? No. ¿Pero puede ser algún cristiano vicioso? Sí.
O sea que no nos debe dar escándalo. Ay, el hermano se avienta unas frías. ¿Y qué esperabas de su hermano? ¿Qué te extraña? Es un pecado lo que anda haciendo, pero ese pecado puede cometerlo cualquier persona, tu propio hijo. Cuando menos te das cuenta, al igual que yo, allá los amigos lo van a empezar a decir, y si no estás al tanto de él, y si no le estás llamando la atención, no, mi madre tenía un Paquito que cuando un día te vio borracho y pobre de ti, nunca me vio. Y si me veía así me iba. No, mi madre era una persona que sí le tenía un temor. Pero yo al menos le doy gracias a Dios por eso. No le doy gracias a Dios por los chicotazos de la espalda, pero le doy gracias a Dios porque teníamos límites. Y serio, no le doy gracias a Dios por eso. Y mi madre sabe que a veces se abusaba y ella se siente mal. Pero era una mujer que si tú hacías una cosa de esas, mi madre no lo toleraba. No, a los padres de ahora se las compran. ¿No ven hasta ese comercial de, hijo, vas a salir, llevas condones? Los padres tolerando las cosas. Es en serio, hermanos. No es algo nuevo. Y ustedes tienen un montón de gente que conocen que es así. Este es un tema interesante, pero es un tema que debemos de meditar porque está a nuestro alrededor y es necesario verlo en lo malo que tiene. Porque lo que te pasa en la televisión no es hijos irresponsables, sin trabajo, desobedientes, sufriendo, cayendo en otros vicios, porque un vicio lleva a otro vicio. No, te pasan a una persona en una fiesta, levantando la mano, haciéndole así, y con la bebida a un lado, y vistiendo ropa de temporada o andando a la moda. No, hombre, no les queda ni para eso. Los ves en la calle pidiendo a veces un cigarro. Algunos, los que tienen dinero para mantener sus vicios, sí lo hacen, pero es muy feo tener vicios de ese tipo. ¿Qué nos dicen? Tres cosas. La primera es que el que tiene un vicio se vuelve esclavo de su vicio. Pedro dijo, y también lo dice en otras partes de la Biblia, que uno que es vencido por otro se vuelve esclavo del que lo venció. La segunda cosa es que es de mal testimonio. ¿Es de mal testimonio tener vicios o no, hermanos? Sí, así es que la próxima vez que te eches tu cervecita, yo no sé, a lo mejor puede haber alguien aquí que se aviente sus bebidas, su cervecita. Piense en su buen testimonio. Y la tercera cosa es que los cristianos pueden ser propicios a los vicios, por eso se deben de cuidar. Una nomás, no, una. Iba a decir una no es ninguna, pero no es así. No, ninguna. ¿Cuál una? Ninguna. Ahora, el segundo texto que yo pensé para tratar este tema fue Efesios 5:18. Vaya a verlo, por favor. Alguien que me consiga un vasito de agua porque se me está secando la garganta. Por favor. Efesios 5:18. El otro día fui aquí en la tienda, hermanos, la de la esquina, y estábamos 3 personas haciendo cola para que se nos cobrara. Yo fui a comprar una coca y unos cacahuatitos y botana, y fui. Y yo estoy esperando, y uno fue a comprar una caguamota, bien helada, de esas amarillas. Y luego el otro se tarda en cobrar, pero a mí me llama la atención que cuando llego siempre tiene un letrerote. Aquí no se fía. El dueño se fue a golpear a uno que le vendía. Así dice. Sí. Y entonces uno está esperando a que le cobren. Y el otro, el vicioso, le dice, ya te tardas, luego te pago, y se va. Se va. Y luego le digo, bueno, ¿y el letrero ese qué onda? ¿No que no se veía? A los vicios hay gente hasta que te va. A fiar, no, se va, luego te pago, y se va. Es mecánico de ahí. Es en serio. Los vicios las primeras veces todos te los invitan a echarte una. Qué ventajas, pero no, voy a pedir 1 kilo de huevitos porque no tienen para comer tus hijos y no, aquí no se vea. Pero una cerveza te la van a fiar. Efesios 5:18, hermanos. Vayan a leerlo, por favor. Gracias, Jorge. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahora, en primer lugar, hermanos, lo interesante de este versículo es que este versículo habla de las soluciones. ¿Qué quieres oír? ¿Quejas o soluciones? ¿Qué es lo que te interesa cuando alguien tiene un vicio? ¿Cómo? Solucionarlo. Este pasaje, lo interesante que tiene es que habla de la forma de solucionar tus vicios. Eso es lo interesante. Ahora, la segunda cosa es que los vicios son mencionados y censurados. No se está diciendo aquí, hermanos, que son permitidos. Dicen, no os embriaguéis con
vino, están censurados, están prohibidos, no te embriagues con vino. Y luego la gente piensa en su ignorancia que dice, tómate una pero no te embriagues. Eso no dice el texto. No hay otra forma de decir la palabra embriagar, porque las personas que iban a las fiestas y a eso van a beber. Y es beber. La palabra embriagarse en otros textos se traduce en tomar vino simplemente. La gente cree que el texto está hablando de grados, como si dijera, es bueno echarse unas, pero es malo llegar a la intoxicación. No está el texto enseñando de ese modo. Y vamos a verlo en otros pasajes que son distintos a este, donde la palabra simplemente se traduce como tomar vino y no embriagarse. Ahorita les voy a mostrar un pasaje, pero sigamos con este. Ahora, fíjense bien, los vicios son mencionados y censurados. El pasaje en el contexto habla del modo de conducirlo. Lea el versículo 15 conmigo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjese bien, usted debe ser supervisor de su vida. Mire bien cómo se desarrolla, cómo vive, qué conducta. La palabra andar siempre se refiere a los hábitos de conducta que las personas tienen. Ese tipo de personas, hermanos, que se desarrollan en vicios, tienen hábitos y conductas relacionadas con los vicios. Esa es su forma de vivir y es la forma en que se lo describe. Puede ser el borrachito de la cuadra, el que pone su música a todo volumen, el que siempre es muy chicharachero, el que inventa todos a beber, el que no hay fiestas y no bebe. Puede ser de ese tipo de personas. Ahora, observen con atención, hermanos, que el pasaje te habla de dos tipos de formas de conducirse. O se es necio o se es sabio. ¿Sí o no dice? Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? O sea que relacionado con la forma de conducta está la sabiduría, la forma práctica de vivir. Si una persona vive de cierta manera, o es necia o es sabia. ¿Qué quieres ser tú, necio o sabio? Obviamente. Y luego dice el versículo a continuación, dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué hacen los sabios, hermanos? Aprovechan bien el tiempo. La palabra aprovechar el tiempo tiene que ver con vivir bien, hermanos, con desarrollarse conductualmente adecuado a la voluntad de Dios. Ese aprovechar el tiempo es lo mismo que decir nosotros, hermanos, mejora tu vida, cambia tus hábitos, aprovecha el tiempo que Dios te ha dado. Y luego dice, porque los días son malos, no porque los días literalmente sean malos, sino porque el mundo y su forma de vivir está llena, es mala. Tiene que haber una diferencia en ti. Los días no son malos por ser días, lo son por las personas viven. Entonces, ¿qué hace un sabio? Aprovecha bien el tiempo. Pero mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, vuelve a repetir la misma idea. Sean, ¿qué, hermanos? No sean insensatos, sino entendidos del cual sea la buena voluntad, o la voluntad, perdón, del Señor. ¿Cómo vive una persona sabia? Aprovecha su tiempo. El tiempo que tiene de vida lo dedica a hacerlo bueno. ¿De qué otra manera vive? Siendo entendido de la voluntad del Señor. Sabe decir, esto le agrada a Dios, esto no le agrada al Señor. Es una persona que está inmiscuida en las cosas de Dios para decir, esta forma de vivir es bueno, esta forma de vivir es malo. Ahora, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Jesús de las personas? Ahora sí, lea el versículo 18. No os embriaguéis con vino. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Que no nos embriaguemos con vino. Eso es lo que Él desea. La palabra embriagarse aquí en este versículo habla de la intoxicación. Cuando ingieres el alcohol y entra a tu cuerpo, imagínense en aquel tiempo, ahora en este tiempo peor, va a las venas y estás drogado, estás intoxicado. No tienes control de ti mismo completamente, no estás en tu sano juicio, porque un poco de vino te empieza a relajar y te relaja no solo el cuerpo, también la moral. Te vuelves una persona inmoral en ciertos sentidos, porque las personas hacen cosas. ¿Por qué creen que los chavos quieren emborrachar a las muchachas? ¿Por qué creen que las quieren emborrachar? Porque es la única manera de convencerlas de tener relaciones sexuales. Porque si está borracha va a ser fácil de que caiga. Si se droga va a ser fácil de que caiga, pero si no, va a ser más difícil. Bueno, si no es una muchacha inmoral, porque hay muchachas inmorales que son fáciles, aunque no beban ningún tipo de vicio. Y qué bueno que lo decimos desde arriba para que ustedes a muchachas anhelen no ser de ese tipo de mujeres, facilosas, voladas. Otra de las cosas que el texto nos enseña, hermanos, es que el Señor
quiere que se haga lo contrario a esto. O sea, que no solamente dice no te embriagues, pero antes de ver la otra parte, vean la siguiente parte de esta misma sección, porque el texto se divide en dos partes. ¿Por qué no quiere que el Señor nos embriaguemos, hermanos? Dice, en lo cual hay que disolución. Ahora, fíjese bien que el embriagarse ya está dicho en la palabra embriagar. O sea, el ya abusar, ya está dicho la palabra embriagar. Pero la palabra disolución agrega algo más a la forma de vida de la persona que se embriaga. La palabra disolución significa literalmente abandonarse. Una persona que se abandona a sí mismo. Es la palabra griega azotía. Así se dice la palabra, azotía. Un hombre que se abandona o despilfarra. Por eso, cuando una persona es disoluta, no tiene control ni dominio. Despilfarra. Si el sueldo de una persona trabajando en una empresa llega a 800, 900 pesos, ¿cuánto se gana en una fábrica hoy, hermanos? En una fábrica, ¿cuánto se gana en la fábrica hoy? A los que acaban de entrar. ¿Cuánto? 700 pesos más o menos. Ahora, imagínense lo que el día del fin de semana se vaya y se embriague. ¿Cuánto creen que se va a gastar para embriagarse con sus amigos? La pobreza también está asociada con los vicios. No es solamente el hecho de dañar el cuerpo y lastimarse. Mucha gente es pobre por ser viciosa. Imagínate que tú eras un borracho y cada fin de semana te bebías un cartón de cerveza. ¿Cuánto sale el cartón de cerveza? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 200 pesos. Ahora, no te lo vas a beber solo, porque los amigos no abandonan a los borrachos. Cada mes serían 800 pesos nada más de un cartón de cerveza. 800 pesos de un cartón cada semana. Porque ellos son puntualitos, así como ustedes que son bien puntuales a la iglesia, ellos son bien puntuales a beber los domingos y los sábados. 800. Ahora, 800 a 10 meses, ¿cuánto sería? 8,000. Si ahorraras los 8,000 pesos en un año, 8,000, 9,000 y feria, ¿verdad? ¿Qué podrías hacer, hermanos? Irte a Puerto Vallarta, tú solito, obviamente, porque no te ajusta para irte con otras. ¿Qué te ajustaría para comprar? ¿Verdad, hermanos, que la gente tira mucho su dinero? Lo tira mucho. Ahora ya se dieron cuenta que los tiran también en otras cosas, ¿verdad? Porque si en vez de tomarte 10 cocas a la semana, te avientas 2, te ahorras un poquito más. Si puedes hacerlo. A los que tienen poca economía, a los que tienen mucha, pues puedes tomarse las que quieran, como yo que nomás me aviento una a la semana. ¿Cuántos me la creen? Hermanos, los vicios no solamente dañan el cuerpo, te empobrecen. La gente por vicios a veces se queda hasta para lo del camión de la semana para irse a trabajar. Por eso dicen, lo cual hay disolución. No solamente se refiere a la disolución del despilfarro, también habla de la falta de normas, de la falta de moral que hay en la persona, y vamos a verlo en otro texto. Ahora vean la segunda parte. Cada uno de ellos afectan su vida. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, en lugar de embriagarte con vino, hay otra cosa que hacer. Antes bien, ¿qué hay que hacer, hermanos? Ser llenos del Espíritu, dice el texto. Fíjense bien que ambos afectan su vida. El primero, hermanos, es un borracho. Vive en disolución, se rodea de borrachos, tira su dinero, aprende nuevos vicios y sufre por sus vicios. Al rato ya tiene que ir hasta el doctor porque tiene cirrosis. En fin, sufre. Pero el otro, el lleno del Espíritu, en cambio, se rodea de creyentes, entona alabanzas, adora al Señor, le da gracias y vive sin vicios. ¿Qué significa ser llenos? Ahí te explica cómo ser llenos. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sujetas a los maridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo viven? Con diferentes influencias. La persona que es viciosa vive con borrachos, convive con ellos, se lleva bien con ellos. La persona que es llena del Espíritu entona alabanzas, viene y escucha la palabra, la estudia, la lee, hace oración, da gracias a Dios. Eso es dar gracias, hacer oración y darle gracias al Señor, pero convive con las personas que adoran a Dios. ¿Cómo le hacemos para abandonar un vicio de otro?
¿Qué es lo primero que le dirías a una persona que quiere dejar un vicio, hermanos? Número 1, que lo deje. Y va a decir, no, pues ya lo he intentado. Sí, pero le vas a decir las otras áreas que hacen que esa persona tenga los vicios. Déjalas compañías. ¿Tengo que dejar a mis amigos? Sí. Sí. Son una mala influencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y Proverbios tiene un montón de pasajes que dice bienaventurados los que no andan con los borrachos, aunque ahí le dice de otro modo. Pero en fin, ¿qué es lo primero que le dirías a una persona que tiene vicios? Que se droga, que fuma. ¿Qué es lo primero que le dirías? Sepárate. ¿Por qué? Porque si sigues con ellos, cuando tú ya tengas una semana de haberte limpiado, van a decir, échate una, si ya llevas una semana, no te hace daño. Y al rato va a estar tirado y borracho. Porque va a ser peor, tantas ganas tenías, que va a ser peor. La segunda cosa que le dirías a esa persona es, busca nuevas amistades. Vete a la iglesia, reúnete, sé puntual, llega la hora, platica con los hermanos, convive con ellos, haz oración, canta, entona alabanzas, lee la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que el vicio empiece a desaparecer, sí o no? Porque el texto te está hablando de una forma de cambio total. Total, hermanos. Total. O sea, vas a quitar de raíz todo lo daño que te está lastimando. Y vas a decir, no, pero es difícil. Sí, al principio va a ser difícil. Pero una vez que persistas en el nuevo hábito, el antiguo hábito, ¿qué va a hacer? Va a abandonarse. Eso es lo que la Biblia enseña aquí. Te dice que en lugar de embriagarte, sé lleno de espíritu. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué lección tan grande nos deja el pasaje, hermanos? Que las personas trabajan por sus vicios, porque son imperativos. No os embriaguéis, sed llenos. ¿Qué lección nos deja? La gente trabaja por sus vicios. Si la gente quiere ser buen cristiano y fiel, ¿qué hace? Trabaja por ello. Se llena del espíritu, asiste a las actividades. Si la gente quiere ser viciosa, ¿qué hace? Compra su bebida, manda a alguien a quien se la traiga. Mi papá nos mandaba en las caguamas en la noche y nos daba billetes grandes, o así, billetes de aquel tiempo que eran grandes. Y uno decía, ay, papá anda borracho, en la noche me va a mandar a comprar sus bebidas. Y íbamos, y quédate con el cambio, mijo. Y te quedabas con el cambio. Y como ya sabías cómo era, al otro día decía, mijo, ¿y el cambio? En serio. Y uno decía, ching, ya se acordó. No, es que andaba borracho, pero no era tanto. Pero así eran, los hijos viven todo ese tipo de cosas con una persona borracha. Mi padre era una persona que llegaba a medianoche. Yo recuerdo una muy bien. Mi mamá estaba detrás de la puerta, teníamos una puerta verde, si mal no recuerdo, o era pistache, color pistache, ¿no? Y estaba detrás de la puerta, mi papá llegó borracho, mi mamá le dijo cosas y la empezó a golpear. Y nos levantábamos en hilerita porque éramos muchos y dormíamos en dos camas juntas. Todos. Y todos se levantaban así. No pasa nada, duérmense. Mi papá golpeaba a mi madre. Y cuando llegaba borracho uno ya sabía que eso era lo que iba a pasar. Un día mi mamá agarró algo para darle y pues salió peor, ¿verdad? Teníamos un ropero que tenía un hoyo porque un día mi papá le dio un golpe y lo traspasó. No son bonitos los vicios, hermanos, para nadie, ni para la persona que los vive. Y mi padre no ha sido una persona feliz por sus cosas. Y mientras no los dejen, van a seguir con los mismos problemas. ¿Por qué se queja una mujer cuando el otro es vicioso? ¿Porque es mala mujer? No. Porque cualquier persona en su sano juicio se quejaría de un vicioso. Porque no trae dinero a la casa, porque no mantiene, porque es irresponsable, porque no ama a sus hijos, porque no los atiende, porque no los... Es horrible, hermanos, la vida que lleva una persona viciosa. ¿Quieres dejar de ser vicioso? Entonces, busca a Dios. ¿Qué más nos enseña? Que la solución está en cambiando de hábitos. Deja tu hábito y reúnete con nuevas personas y Dios te va a ayudar a solucionar tus problemas. Que no pueden ambas cosas existir. Embriágate y también se lleno del Espíritu. No. Escoge una cosa o escoge la otra. Ahora, para terminar este mensaje, yo quiero que veamos solo 3 pasajes. La siguiente semana voy a dar otra parte, hermanos. ¿Qué piensa Dios de los vicios?
Digamos que nosotros nos podríamos sentar con una persona y le dijéramos, oye, ¿te has puesto a pensar qué piensa Dios de tus vicios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que los vicios a Dios no le agradan. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. No faltará el borracho cínico que diga, yo me emborracho, pero no golpeo a mi esposa. Hay cinismo, hermanos. ¿Y eso te hace mejor borracho? 1 de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, ¿y qué dice? Embriagueces. Esa palabra embriagueces se traduce en inglés como fiestas de bebidas, y en español se traduce embriagueces, pero también se traduce tomar vino. Tomar vino, no embriagarse, tomar vino. Es una palabra que se traduce en la Septuaginta en Génesis como tomar el vino, nada más. Incluso a veces la usaron en un texto para tomar agua o algo semejante, pero es tomar, asistir a una fiesta de bebidas. ¿Qué es lo que esperas que haya en una fiesta de bebidas? Bebidas. En este pasaje no habla de la embriaguez al grado de intoxicación, sino de beber el líquido. Embriagarse en el texto es tomar bebidas, no hablando de tanto grado, sea mayor o menor. ¿Por qué decimos que lo primero que Dios piensa acerca de los vicios es que no le agradan? Porque el versículo dice, basta ya el tiempo para hacer lo que agrada a ¿quién? ¿A quién agrada el beber? A los gentiles. Pero lean ahora, hermanos, el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos o concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? ¿Es la voluntad de Dios que seas vicioso y tengas vicios? No. ¿Es la voluntad de Dios que bebas? No. Entonces lo primero que sabemos es que a Dios no le agradan los vicios porque no son su voluntad. ¿A quién es a los que le agradan los vicios? A los gentiles, o sea, los borrachos, las personas del mundo que se dedican a vivir impíamente. Ahora, observe cómo el pasaje en el versículo 4 dice que muchos cristianos y muchas personas son propensos a los vicios por la mala influencia. Dice el verso 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, ¿había borrachos entre los cristianos, sí o no? ¿Dejaron de serlo, sí o no? Y cuando dejaron de serlo, ¿qué les parecía a los otros borrachos la forma de vida nueva de ellos? Extraña. Vean los tiempos, el tiempo presente. Dice, a estos les parece. Pedro está diciendo lo que les parece a la gente. Cosa extraña que vosotros no corráis, ya no van con ellos más. En el mismo desenfreno, y otra vez la misma palabra de Efesios, disolución. Y luego, ¿qué dice? ¿Y os qué? Os ultrajan. ¿Había cristianos maltratados porque dejaron sus vicios? Sí. Muy cristianito, ya no eres borracho, ya miéntate una. No, ya no tomo, ya no bebo, no, ya no hago esas cosas. Muy cristianito, y que no sé qué. ¿Qué les hacían? Os ultrajaban, o sea, los ofendían y les hacían mal. Segunda cosa, hermanos, Romanos 13:13. Vayan y búsquenla rápido, por favor. Solo son 3 textos más. Romanos 13:13. Dice, andemos como de día. ¿Cómo es andar de día? Honestamente. No en glotonerías y qué? Borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Este pasaje nos enseña que una persona que anda en vicios no es una persona respetable, no es decente o de buena reputación. ¿Por qué? Porque el pasaje dice en el versículo 13, dice, andemos como de día, y luego está esa palabrita, honestamente. En otras versiones ustedes van a ver que se traduce como alguien que es moralmente aceptable, como alguien que es, hermanos, una persona de buena moral o reputación. Eso es lo que el texto enseña. Ahora, fíjense cómo un vicio está asociado con otros vicios: la lujuria, la lascivia, las contiendas y las envidias. Y la glotonería se da porque en el primer siglo las personas comían y bebían. Incluso se sabe de vicios tan terribles que unos simplemente se metían el dedo a la boca, vomitaban y seguían bebiendo. O en aquel tiempo, como se hacía del baño, le ponían algo cerca, se iba hacia del baño, ahí donde estaba bebiendo, y luego seguían bebiendo. Es asqueroso.
Los viciosos son asquerosos. Eso ustedes ya lo saben. El vino siempre trae una mala imagen y malas conductas, muchas de las cuales son mencionadas en ese mismo texto. Una persona que vive honestamente no practica esto. Los que andan de día no necesitan esconderse. Por eso dice, andemos como de día. Y por último, y la más mala noticia, Gálatas capítulo 5, verso 21. Gálatas 5, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lástima, Dios no va a tener borrachos en su reino. ¿Ya vieron, hermanos? Los que practican estas cosas no van a ir al cielo. No heredarán el reino de Dios. Dios no va a tener borrachos en su reino. ¿Qué piensa Dios acerca de los vicios? No le agradan, son indecentes y son obras de la carne. No heredarán el reino de Dios. La conclusión de este mensaje es la siguiente: Dios tiene un claro concepto acerca de los vicios. No le agradan. Y eso es claro en la Biblia. Por lo tanto, no debieran agradarnos a nosotros. Pero debemos estudiar, hermanos, cómo ayudar a las personas a salir de sus vicios, porque hay dos posiciones. Escuchen el final porque la siguiente semana lo vamos a ver. Hay dos posiciones: los que no pueden y necesitan ayuda, y los que no quieren ser ayudados. Les gusta su vicio. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.